2, 3, 4, 5, 6 marcas. Voy de 5 en 5 también. Vamos de 5 en 5. Y después esto es como la batalla naval, ¿sí? Coordenada vertical, coordenada horizontal. Y vamos marcando. El primer elemento de la primera curva de indiferencia dice que faltaba algo más. El canto de las palomas. El Y 25 se corresponde con X de 7,5. O sea, lo tengo que buscar aquí, al medio. Bien. Supongan ustedes que hay líneas rectas. Otro supuesto de economista que les pido que hagamos. Suponga que lo que el profe está graficando son líneas rectas. Y seguimos marcando las otras alternativas, ¿sí? Entonces tenemos 21,8. Ya acá necesito dividir esto en 5. 21 va con 8. Y aquí también necesito ir de 5 en 5. Por eso realmente es importante una regla. Es un poquito a la derecha del punto anterior. Tengo 17. Yo lo hago así con este detalle porque en definitiva es lo que ustedes van a tener que hacer en un examen. Yo se los podría mostrar en pantalla, lo hago en Excel, queda bárbaro, pero ustedes después en el examen, ¿qué van a tener que hacer? ¿Un PowerPoint? No, van a tener que hacer esto mismo y lo van a tener que hacer en papel. Esperemos con menor interferencia o menores problemas técnicos de por medio. Vengan bien preparados a los exámenes, bien desayunados, vengan un rato antes. 13 va con 12. Sí, acá está 15, 20, entonces 16, 17, 18, 19, 20. La curva de indiferencia que vamos a ver siempre van a tener esta pinta si son de funciones con preferencias que no sean extremas. Preferencias extremas son, por ejemplo, las lineales o la de Leontief, las de coeficiente fijo. No sé si ya hablaron de este tipo de funciones de preferencias con el profe. ¿No? Son las que tienen forma de L, o sea que la curvatura ya se ha hecho tan profunda, en realidad no son curvas, son ángulos. Esas son funciones de preferencia extrema. Las preferencias más habituales que vamos a ver son de este tipo. De una cosa así. Vamos a hacerlo más curvo. Como en este caso usamos fibra, no quedaría pasarle por encima con el negro. Pero bueno, eso sería más o menos la curva de indiferencia 1. O sea, ese es el nivel de utilidad constante y las alternativas que están allí son todas las que generan el mismo nivel de utilidad. Ahí deberían ver mejor los estudiantes que están online, solo que estoy graficando en una parte de la pizarra que ven. Para los que recién se suman, entonces, ejercicio 9 de consumo. Entonces, la tasa marginal de sustitución no la hemos calculado todavía, la podemos calcular ahora, Está mucho pero mejor esta serie que la esencialmente otra, lo que ¿no? quería hacer con la expresión gráfica primero es que ya veamos de qué se trata esto. La curva de indiferencia Ah, el tiene pendiente profesor negativa, o sea, pelotudo, las mierda. tasas marginales de sustitución son siempre negativas. La tasa marginal de sustitución refleja la pendiente. ¿Cómo es la pendiente? Primero es grande, en valor absoluto me refiero, y después se va achicando, ¿sí?
Eso refleja la preferencia relativa por cada uno de los bienes, como la valoración subjetiva por cada uno de los bienes. Y el cociente de ambas valoraciones subjetivas, o sea, para el propio individuo, es lo que refleja esa pendiente. Hacemos la otra curva de indiferencia, empezamos a rellenar la tabla y procedemos, ¿sí? Bueno, la otra curva de indiferencia, fíjense que va a pasar algo bastante lógico. Está más a la derecha y podemos decir más lejos del origen es más utilidad. El primer punto, 25 con 14. Este es 10, este es 15, este es 20. Los voy a marcar un poquito más para que no se me pierdan. 14 iría más o menos por acá. O sea, está más a la derecha y vamos a ver que tiene una forma que debiera ser, digamos, muy similar, como si fuera algo parecido a un desplazamiento paralelo. No es exactamente un desplazamiento paralelo, porque estamos en un mundo que no es lineal acá. ¿Sí? De paso les voy diciendo que lo que hemos dispuesto para la hibridez es que la verdad no les vamos a poder resolver las consultas a los que están online, ¿sí? Porque no vamos a tener el tiempo de estar revisando el chat. Eso se podría hacer si hubiera 2 docentes en el aula, ¿sí? Pudiéramos hacer eso. Bueno, después 16, el tercer punto. El tercer punto va con 18, que es una coordenada que habíamos usado, por eso ya está marcada. 14 va con 23, 21, 22, 21, 22, 23, 24, 25. Esa es la coordenada que sigue. Y la siguiente, un puntito más abajo y varios puntitos hacia la derecha. ¿Sí? Salvando el conjunto de líneas que pueden estar obstruyendo, queda algo bastante nítido. Queda algo bastante nítido en términos de lo que son curvas de indiferencia convencionales. Sí, está claro que la curva de indiferencia 2 refleja mayor nivel de utilidad y la curva de indiferencia 1 un menor nivel de utilidad, y cada punto de una misma curva de indiferencia tiene el mismo nivel de utilidad. Bien. Veamos cómo calcular las tasas marginales de sustitución. Aquí hay una cuestión. El concepto de tasa marginal de sustitución tiene que ver con un cambio instantáneo. ¿Sí? Un cambio instantáneo. Pero acá tenemos puntos discretos, sueltos. Entonces lo que tenemos que calcular son variaciones entre dos puntos. Por ejemplo, vamos a empezar a calcular las tasas marginales de sustitución desde el segundo valor. Entonces, no quiero cambiarles el orden tampoco para no confundirlos más. Nosotros vamos a tener que esto va a ser el cociente entre la variación en Y ante cambios en X. ¿Sí? Entonces acá, ¿en cuánto está cambiando Y? Se está reduciendo en 4. Y eso lo queremos hacer como cociente de cuánto está incrementándose. Está incrementando en 0,5 al pasar de 7,5 a 8. Entonces ese cociente ¿cuánto da? Menos 8. Podemos interpretarla como un valor en valor absoluto. Pero yo acá escribí que uno está decreciendo y el otro está creciendo. Es correcto lo que vos decís también, ¿sí? Lo que importa es el valor absoluto, porque siempre va a ser negativo, salvo que el consumidor
prefiera que le saquen de un bien y del otro también. Eso es lo que pasaría si la pendiente fuera positiva. Pero bueno, yo lo estoy poniendo en valor, en el valor que tiene, digamos, esta pendiente. Y ustedes está bien que entiendan que lo que importa es el valor absoluto. Reduce 4, aumenta 1. Por eso el cociente es menos 4. Y así yo puedo ir rellenando la tabla. De nuevo reduce en 4 y aumenta en 3. Esto es menos 1,33. ¿Sí? Después reduce en 3 y aumenta en 6. Entonces esto es menos 0,5. Y por último, reduce en 1 y aumenta en 8. Al pasar de 18 a 26, por eso esto es menos 0,12. Pero si falla, nos iremos de esta casa sin que nada pase. 12,5, ¿no? Así como llegamos, nos vamos y nadie volverá a saber de nosotros. Tengo un error acá en la anotación. ¿Sí? 1 sobre 8 es 0,125. Entonces está claro lo que yo les decía. Si ven el valor absoluto, como decía el compañero, la pendiente es elevada, es empinada, de 8, se va haciendo cada vez más pequeña hasta aproximarse a 0. No llegamos a 0 porque no agregamos más valores y porque en general las curvas de indiferencia son asintóticas, o sea, se van a ir acercando indefinidamente al eje horizontal. Le voy a avisar al profe Valque que hicimos otra reunión para que sepa, porque si me sigue llamando. ¿Entendido? No se me enoje. Juan, no lo trates tan fuerte, ¿no? Muy confianzudo, sí, pero mira la casa. Hizo en un día lo que nosotros no hacemos desde la muerte de Lidia, ¿no? Entonces, ya tenemos entonces expresadas las tasas marginales de sustitución para cada uno de los puntos. Eso va cambiando a lo largo de la curva de indiferencia. Si hacemos lo mismo para la otra curva de indiferencia, podemos completar la tabla. Menos 5 disminuye el consumo de Y y aumenta en 1 el de X, por eso es menos 5. Después pasamos a menos 4 sobre 3. Hice bien la cuenta. Está bien. Menos 4 más 3. Salvo que haya notado mal el dato de la tabla, lo voy a checar por las dudas. No, sí, está bien. Entonces pasa a ser menos 1,33. Gracias por el chequeo. Acá pasamos de menos 2 a más 5. Eso sería como 0,40. Sí, sí, me di cuenta. No se puede mover la cámara por ahora. El próximo gráfico lo hacemos más a la derecha nuestra, sería. A la derecha de la cámara. Y el último cálculo es, se reduce en una unidad Y y aumenta en 6. Y esto debiera ser menos 0,16,66 periódicos, ¿sería? Gracias. Y los felicito por ir haciendo las cuentas. Me ayudan a mí y también se van a beneficiar ustedes. Bueno, ¿qué más necesitamos en el gráfico y qué nos pide el ejercicio? ¿Cómo encontramos un óptimo? Esto habla de las preferencias, pero tenemos que incorporar información de la restricción presupuestaria o recta de balance. La recta de balance o restricción presupuestaria nos dice que el nivel de ingreso tiene que ser mayor
o a lo sumo igual a lo que gasta el consumidor. En la práctica, como hay un axioma de la teoría del consumidor que ustedes ya conocen, que el consumidor siempre prefiere más a menos, entonces sabemos que va a agotar todo su ingreso. A este consumidor no le sirve de nada ahorrar dinero, que la utilidad se le dan los bienes. Vayan tomando nota de estas cuestiones que hacen a la forma de entender la economía a través de modelos, ¿sí? Recta de balance o restricción presupuestaria del consumidor. Yo dije recta de balance porque así dice la guía, pero si le llaman restricción presupuestaria del consumidor, está perfecto. Tengan en cuenta eso, si ven distintos materiales, lo que puede pasar es que le llamen de formas alternativas, usen notaciones diferentes y bueno, tienen que tener en cuenta que son los mismos conceptos. Entonces, lo que tenemos ahora es que la podemos graficar a esta expresión y para ello nos conviene despejar Y, ¿sí? Para ver la expresión de una recta con una ordenada, positiva va a ser, y una pendiente que va a ser negativa. Entonces si yo despejo voy a tener que 100 menos 4x es igual a 4 por Y, y finalmente Y es igual a 100 menos 4x, todo dividido 4. Recuerden cuando hagan pasaje de términos de no violar principios básicos de la matemática. Pasa bastante en los exámenes y cuando pasan en instancias iniciales eso les impide después avanzar en los ejercicios y les cuesta muchísimo encontrar los errores, sobre todo cuando lo tuvieron en la primera línea, ¿sí? Va aquí un consejo que les dejo para que tengan ese cuidado cuando trabajan. Entonces la ordenada es 25, la pendiente es menos 1. ¿Qué otra cosa podemos hacer para facilitar el gráfico, la realización del gráfico? Encontrar la abscisa al origen. Esto es lo que llamamos ordenada al origen y podemos obtener la abscisa. ¿Cómo? Cuando Y es 0, ¿cuánto sería X? 25 menos X sería igual a 0. 25 menos X sería igual a 0. O sea, la abscisa del origen es 25. También lo pueden comprobar poniendo 0 acá. Si pongo 0 a Y, ¿cuánto va a ser X? 100 sobre 4. Y otra forma también interesante de tener estas abscisas y ordenadas es más simple y de sentido económico. Los puntos de corte son cuando el individuo, son las situaciones en las que el individuo gasta en un solo bien. O sea, consume toda su renta en uno solo de los bienes. Si quiero ver la ordenada, estoy viendo cuánto podría consumir si solo consumiera Y. Y en el otro caso estoy viendo cuánto podría consumir si solo consumiera X. Bueno, yo no tengo regla, pero ustedes se podrán imaginar dónde da el óptimo. Si ustedes lo han hecho, les da en este punto, ¿verdad? En el punto que corresponde a 13 y 12. Perfecto. Yo lo voy a hacer con color negro esto. Sí, decime. Hoy no hay cálculo. Ah, bien. Sí, ahora vemos, digamos, hay tres formas de obtener el óptimo, digamos. Por una aproximación gráfica, como hacemos en este caso, viendo la tabla, ¿sí? Viendo la tabla, o si tuviéramos las funciones con álgebra, o sea, con un cálculo. En este caso no tenemos funciones para corroborarlo. De hecho, ustedes ya están viendo en el material teórico que debería haber una igualdad entre tasa marginal de sustitución y relativo de precio. ¿El relativo de precio lo vieron? ¿Cuánto es? Es 1. Pues 4 y 4. Por eso la ordenada acá, la pendiente es 1, es menos 1. Y no hay ningún punto acá que tenga menos 1. Bueno, eso es un problema de cuando los ejercicios los hacemos con tablas, que tenemos saltos discretos.
si tenemos saltos discretos. Las pendientes esas, las tasas marginales que estamos calculando ahí, son las pendientes entre dos puntos. No son la pendiente instantánea en un punto, y eso es lo que va a coincidir con el relativo de precios, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, hasta que pasemos a una visión matemática más compleja de cálculo, lo resolvemos en forma gráfica. Entonces, grosso modo tendríamos esto, ¿sí? Esta es la restricción presupuestaria del consumidor y ese va a ser el óptimo. Si yo lo veo en la tabla, es el valor que daba una tasa marginal de sustitución más próxima a 1. ¿Sí? Es el valor que me daba una tasa marginal de sustitución más próxima a 1. ¿Por qué no fue a la reunión con su familia? Era una invitación muy especial de doña Raquel. Ay, sí. Era una invitación bastante comprometida. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes que vos no sabes si es 12,5 y 12,5? ¿Me entendés? Vos estás pensando Pues están locas por que eso comprometerlos. no. Lo que pasa es que yo no me quiero meter Pero en en eso. realidad el ejercicio está diseñado para que el óptimo sea este. En realidad, si vos haces el gráfico con precisión, el único punto de las alternativas donde va a tocar es este. Si las preferencias son de esta forma, son convexas, entonces no hay otro punto que el consumidor pueda alcanzar con ese ingreso en esta misma curva de indiferencia, ni en una superior. Entonces el óptimo tiene que ser ese. Se resuelve en este caso en forma gráfica. Digamos que estamos todavía en aspectos introductorios desde el punto de vista de la matemática. Chicos, ¿hay más preguntas? Así hacemos silencio y resolvemos las consultas. Claro, en ejercicio con funciones matemáticas va a ser igual a 1 en el óptimo. Pero lo que les estaba tratando de explicar acá es que la pendiente, en una curva de indiferencia, la curva de indiferencia es continua. O sea que tiene una pendiente para cada punto. En este ejercicio que tenemos una colección de puntos discretos, las tasas estas que estamos calculando son pendientes entre dos puntos. O sea, no es ni la pendiente en este punto, ni la pendiente en este punto, lo que estamos calculando. Estamos calculando la pendiente entre los dos. Por eso no da exactamente igual el relativo de precios a la pendiente de la curva de indiferencia. Sí, pregunten. Discúlpame, chicos, ¿podemos hacer silencio así escuchamos a los compañeros que preguntan? Quizás están preguntando lo que ustedes tienen también la duda. Sí, yo lo mencioné, lo leí, no sé si ustedes lo tienen, pero decía que el ingreso era de 100, el precio de X era 4 y el precio de Y era 4. O sea, los precios... Claro, es el único punto donde coincide. Si ustedes verifican, y eso lo pueden verificar con esta fórmula, cualquiera de los otros puntos, necesariamente, si ustedes quieren, tómense la molestia de hacer los cálculos, cualquiera de los otros puntos ocupa más de 100 pesos de presupuesto. ¿Por qué? Porque están más arriba, ¿sí? En términos gráficos, para alcanzar cualquiera de los otros puntos de la misma curva, tendríamos que estar en una restricción presupuestaria más alejada del origen, o sea, con más ingresos. Eso lo podemos descartar fácilmente y de hecho es lo que nos pedía en el inciso 3. ¿Por qué 10, 14 no es el óptimo? 10, 14. Da el mismo nivel de utilidad, pero en realidad no es una situación alcanzable con ese presupuesto. O sea, el consumidor no podría consumir, perdón, era 10, 14, perdón, acá. Debería ser un punto por acá. Quizás si el gráfico estuviera mejor hecho, estaría sobre la restricción presupuestaria. Lo que pasa es que estaría en una curva de indiferencia que no está dibujada, pero que es más baja. ¿Sí? Si está más abajo de la curva nuestra es porque pasa por una
curva de indiferencia más baja, o sea, genera menor nivel de utilidad. Continuamos, entonces, determinar la posición de equilibrio, tasa marginal de sustitución igual al relativo de precio. En este ejercicio, paréntesis, no va a coincidir en forma exacta con lo que tenemos en la tabla. Pero nosotros sabemos que en este punto sí hay una coincidencia. En ese punto. Las tasas marginales de la tabla son entre dos puntos. ¿Por qué no compró la combinación 10-14? Bueno, por lo que dijimos recién. Porque estaría en una curva de indiferencia que no está graficada, pero si la trazáramos, tendría que pasar por abajo. Son algo así como expresiones, las curvas de indiferencia paralelas, no son estrictamente paralelas, pero si provienen de la misma función de preferencias, lo lógico es que se vean bastante parecidas. Entonces, si el punto que nos consultan está por debajo, entonces no podría ser un óptimo. Y en particular, esto querría decir que la valoración del mercado entre los dos bienes, que es que valen lo mismo, no coincide con la valoración del individuo, que valora en ese punto un poquito más a Y que a X. ¿Sí? Un poquito más a Y que a X. Entonces, su decisión sería de, para estar en un óptimo, alejarse de esa alternativa que nos da el ejercicio y consumir más de Y y menos de X. Yo creo que todo esto va a quedar bastante más claro cuando lleguemos a la parte del álgebra. Lo que pasa es que no nos queremos apurar en el sentido que todavía no hemos visto, ustedes no tienen las herramientas matemáticas para ver. Segundo grupo de incisos del ejercicio, cambios en el equilibrio. Determine el nuevo equilibrio suponiendo que el precio de X se reduce a la mitad y entonces hay que obtener el nuevo X e Y óptimos. Y después nos pregunta si hay otra canasta que podría ser óptimo y por qué no lo es. Ahí nos pide que usemos la tasa marginal de sustitución para explicar por qué no es. Ya lo vamos a hacer y obtener la línea precio-consumo, que es básicamente la que conecta las decisiones óptimas de la primera situación con la segunda, ¿sí? Y nos pregunta si se mantienen las proporciones en que el individuo consume ambos bienes y nos pregunta algo sobre la elasticidad. Ese inciso lo dejamos en suspenso porque todavía no vieron la elasticidad. Y una vez que tenemos esas dos situaciones calculadas, lo que sigue va a ser, con esos dos puntos, tratar de inferir cómo es la forma de la demanda. Porque en definitiva todo lo que estudiamos sobre el comportamiento del consumidor es para entender por qué hay funciones de demanda que tienen pendiente negativa. Bueno, nos dice entonces, voy a tratar de concentrar todo aquí porque todo esto que vimos hasta aquí es el inciso. Y aquí vamos al inciso B, que solo se ve de acá hasta acá. Bueno, chicos del MIT, lo siento por ustedes, no podemos borrar todo. No podemos borrar todo. Podemos cambiar de cámara, se va a ver más chiquito. El precio de X era de 4, nos dice que el nuevo precio de X es de 2, porque es la mitad. Recuerden, ¿qué está cambiando? Solo la restricción presupuestaria, por eso necesitamos el mismo gráfico, necesitamos esto a mano, el óptimo anterior lo necesitamos tener a mano también. ¿Qué pasa cuando cambia el precio de uno de los dos bienes? ¿Cambia la pendiente, dijeron? ¿Cambia la ordenada? Yo dije en general. Si el precio que hubiera cambiado fuera el de Y, sí. En este caso, como cambia el de X, cambia la abscisa. ¿Bien? O sea, cuando cambia el precio del que está en el eje vertical, sí cambia la ordenada y la pendiente. Cuando cambia el precio del que está en el eje horizontal, cambia la pendiente y la abscisa. Básicamente, si el precio cae, ¿qué deberíamos tener? Que se mueva hacia la derecha la abscisa, ¿sí? O sea, que se amplían las posibilidades de consumo.
veamos hasta cuánto, o sea, cómo lo podemos usar en términos de una nueva restricción presupuestaria. Entonces, si era 100, y ahora tengo que x vale 2, e y vale 4, despejo y de nuevo, me queda 4y es igual a 100 menos 2x, entonces y es igual a 25 menos 1/2 de x. A veces, aunque les pueda parecer más complejo, nos puede convenir dejar fracciones, ¿sí? Ténganlo presente, empiecen a acostumbrarse a las fracciones. Y hago lo mismo que antes. Si y fuera 0, bueno, esto me confirma que la ordenada no cambia. Ya lo sabíamos, pero lo confirmamos. ¿Y cuál va a ser la abscisa, el origen? Voy al fundamento. Sería el caso que se gaste todo en x. La abscisa ahora es 50. Sería lo mismo que poner 0 acá y despejar cuánto es x. Bueno, eso me va a obligar a que el gráfico se extienda hacia la derecha. Esto yo no lo había previsto, entonces va a ser un poco complicado. Fíjense, me voy a 35, 40, 45, 50. Trato de mantener la proporcionalidad porque si no, el gráfico, en lugar de ayudarme en la resolución, me va a perjudicar. Ustedes que tienen regla y que lo han hecho tan prolijo, ¿me pueden confirmar dónde va a estar el óptimo? Tiene toda la pinta que debería estar aquí, en la alternativa 16, 18. ¿Alguien se anima a confirmarlo? Óptimo B, este es el óptimo en A. Bueno, entonces, aproximadamente tendríamos que esa es la restricción presupuestaria del consumidor prima, o sea, la nueva, una vez que ha cambiado. Bueno, de nuevo, la resolución es gráfica. No hay otro punto alcanzable con ese ingreso y con esos precios entre los 5 puntos que componen la curva de indiferencia. Por eso no hay duda que ese es el óptimo. Más allá que no nos coincida la tasa marginal de sustitución de nuevo. La tasa marginal de sustitución da menos 1,33 y el relativo de precio ahora es menos 1/2, ¿sí? Pero bueno, como les dije, estamos en esta etapa introductoria en la cual, cuando analizamos esto con tablas, no es factible llegar a una solución precisa en ese sentido. ¿Por qué se descarta la canasta 21, 21, 8? Veamos la canasta 21, 8. En el ejercicio anterior nos daba una que estaba muy por debajo de la función de utilidad de la curva de indiferencia. Ahora lo que nos está dando es una que tiene algo parecido. Ah, bien. Es el punto que ya estaba marcado. Porque el punto B es el nuevo óptimo. ¿21, 18, 21, 8? 21, 8 es ese punto. Sí, en este caso no está. ¿Por qué no es óptimo? Bueno, es bastante simple. Está en una curva de indiferencia mucho más baja que la que podría estar. Pero digamos, el ejercicio lo que nos plantea es que revisemos una alternativa que sí podría alcanzar. Está dentro del presupuesto. La alternativa 21,8 sería así, 8,21. ¿Por qué no es óptimo? Y porque está en una función de utilidad mucho más baja. Fíjate si le alcanza al individuo. Fíjate, ¿te querés fijar si le alcanza? Mira, hagamos la prueba. Hagamos la prueba. ¿Cuánto se gastaría si consume 23? 23 y 14, ¿no? 46 más
14 por 4. No le alcanza. Yo hice la cuenta rápida, fíjense ustedes si la corroboran. Por eso no es óptimo, porque no le alcanza. ¿Sí? Pasa cerca, pero si el gráfico está bien hecho, lo pueden confirmar, y si no, el álgebra los puede ayudar también. No le va a alcanzar el dinero para esa alternativa. ¿Sí? En este caso, resuelve de esta manera el ejercicio y vamos descartando opciones así. Bueno, lo que nos planteaba entonces el ejercicio era por qué 21.8 no es óptimo, y nos pedía que usemos la tasa marginal de sustitución para explicarlo. Esto es muy importante que lo veamos, que lo entiendan. En el óptimo, nosotros sabemos que la tasa marginal de sustitución tiene que ser igual al relativo de precios. O sea, aunque no lo podamos calcular, porque no tenemos todos los puntos que componen la curva de indiferencia, sabemos que la tasa marginal de sustitución en el óptimo tiene que ser igual a un medio. A un medio. ¿Puede en el punto 21.8 ser parecido a un medio? Digamos, si lo veo en la curva de indiferencia, en la otra, era menos 8. No tengo exactamente cuál sería el nivel de la tasa marginal de sustitución si busco, o sea, no pasa por la curva de indiferencia, o sea que la pendiente es mucho mayor en ese punto, la de la curva de indiferencia, que lo que es el relativo de precio. De nuevo, ¿qué quiere decir? Que el individuo, recuerden esto, el individuo estaría dispuesto a resignar un montón de Y por una unidad de X, y en el mercado cada unidad de X vale un medio de lo que vale cada unidad de Y, porque vale 2, el otro vale 4. Entonces no se quedaría allí si valora mucho a X. Está dispuesto a reducirlo a una tasa de 8 unidades de Y para obtener una unidad de X. ¿Sí? No se quedaría en ese lugar. Piensen, perdón, una cosita más sobre esto. Piensen que la condición de óptimo, que ustedes ya la deben haber visto, la voy a anotar acá, se puede expresar así. La utilidad marginal de X sobre utilidad marginal de Y tiene que ser igual al precio de X sobre el precio de Y. Esto, dicho de otro modo, se puede plantear así. Si yo digo que esto que está acá es cerca de 8 en valor absoluto, y el relativo de precio es un medio, quiere decir que en realidad lo que estoy teniendo, en el caso que yo estoy analizando, es que esto es mucho mayor. ¿Qué quiere decir? Que la utilidad marginal de X dividida por el precio, por lo que vale el bien, es muchísimo mayor que la utilidad marginal de Y dividida por lo que vale Y. Entonces, si eso ocurre, ¿qué es lo lógico? Gastar menos dinero en Y y gastar más en X. Por eso, este punto no es óptimo, y por eso lo podemos explicar por comparación. Esa tasa marginal de sustitución en el consumo con la pendiente, que es el precio que tienen estos bienes en el mercado en términos relativos. ¿Se mantienen las proporciones en las que consume el individuo estos bienes? No. ¿Cómo lo verificamos? Con una recta desde el origen hasta el punto. Si ambas rectas tienen una diferente pendiente, es que el individuo cambió las proporciones. ¿Sí? Eso es algo que está implicado en la forma de las preferencias. Simplemente eso. Vamos a hacer el último apartado de este ejercicio, porque si no, no vamos a poder desarrollar lo que queda del ejercicio. Recuerden esto. Tenemos dos óptimos. 13, 12 y 16, 18. Y entre medio, ¿qué cambio? El precio de X. Ahora sí borro todo. Va a ser un gráfico nuevo.
Sí, lo escucho, chicos. No, estoy en clase, o sea, tengo que esperar a que termine para parar la grabación. Pero has visto anoche al señor Fuentes, estaba desesperado con la cantante que llegó para reemplazarte. Ahí te contesto. La tasa marginal de sustitución se obtiene como cociente de utilidades marginales. Sí. Sí. Lo que puede pasar es que si le cambian la notación, o sea, la que tiene que estar arriba es la del eje horizontal, digamos, en la forma que lo estamos viendo. Si Y está en el eje vertical, entonces la utilidad marginal, la pendiente, perdón, la tasa marginal de sustitución va a tener arriba la utilidad marginal del que está en el eje horizontal. Digo, si le cambian las letras, no se olviden de eso. Si no, les van a dar vuelta los resultados. Últimas preguntas, así podemos terminar. Chicos, silencio, por favor. Acá en 16 y 18. ¿Y estás segura? 16 por 4, ¿cuánto es? 16 es Y. 16 es Y que vale 4. Y 18 por 2. ¿No da 100? Bueno. Sí, da 100. Bueno, vamos al último inciso. Síntesis absoluta para poder pasar al próximo ejercicio. Tenemos dos situaciones. Un precio de X igual a 4, que nos daba una decisión de consumo, que era X era igual a 12, Y igual a 13, ¿no? Y teníamos, esto es el último inciso, está bajo la letra C. Ver la demanda-precio. Ver la demanda-precio. Y con un precio de X menor, esto nos llevaba a uno diferente, que era de 18, 16. ¿Qué es lo que nos propone el ejercicio? Tratar de inferir cómo es la demanda en relación con el precio. Entonces simplemente lo que nos plantea que hagamos, imaginemos que la demanda es lineal y veamos cómo se comportaría la demanda inversa. Entonces básicamente yo tengo dos precios, 2 y 4. Con un precio de 4 puedo ir de 6 en 6, por ejemplo. 6, 12, 18. Solo tengo dos puntos para corroborar esta idea. Con un precio de 4 la demanda de X es 10.25. 12. Con un precio de 2 la demanda de X es 18. Simplemente eso nos pide, indique cuáles son ¿Lo recuperó? los determinantes de la demanda. Obviamente, ¿qué influye en la demanda? El ingreso, puede influir el precio de los otros bienes y el propio precio. Acá simplemente estamos mostrando la relación de X con su propio precio. La demanda, supongamos que sea lineal, sería de esa manera. Podría ser una cosa que no sea lineal, que tenga alguna curvatura, sería lo lógico por la forma de las preferencias, ¿sí? ¿Cómo va? Y lo que saltemos un poquito rápido es lo de la curva consumo-precio, es la unión entre el punto A y B, para que lo tengan presente. Esa. Es el punto que une A y B. Pero no, Es la línea que conecta los óptimos a medida que va cambiando el precio. Como después también hay una línea ingreso-consumo, que es la que va conectando los óptimos a medida que cambia el ingreso. ¿A dónde? Si no lo guardo, ni me va a encontrar. Bueno, Boludo. vamos a tratar de hacer el 11, parte del 11, antes que se nos acabe la clase, ¿Querés que lo abra y vea qué onda? ya que estas demoras técnicas que tuve ¿Qué decís vos? nos quitaron algo de tiempo. Tengo que borrar esto ya. Sí, lo de... Y vamos al ejercicio 11. Por lo menos cuando venga ya tiene el triciclo armado. Supongamos A ver, yo sé que en este espacio van a poder sos chico, ves
algo así grande en papel de regalo es lindo, ¿no? van a poder pero ver todo lo dejalo, que estamos haciendo. Yo sé eso nomás. Ejercicio 11. Es sobre efecto Vale, sustitución y efecto ingreso. Efecto sustitución y efecto ingreso que lo acaban de ver en el teórico recientemente. Este ejercicio es clave que ustedes lo entiendan, lo vean. Y ahora yo voy a tratar de reproducir el gráfico. Tenemos un gráfico Martín, yo no sé qué hace que nos con está dando él. información parcial. Chicos, les pido silencio. Solamente que me vaya con el disco. Nos está dando información parcial. ¿Por qué? Porque de cada punto que está marcado en el plano nos da una coordenada, pero no la otra. Pensé que me mandaron un pique Nos este permite inferir algo sobre el nivel de ingreso o no. Tenemos que usar las propiedades de los óptimos bife. y lo que sabemos de Bife pollo. ¿Otra vez pollo? efecto ¿Vos te sustitución y como tu efecto hermano ingreso ya? ¿Qué para pasa, che? poder Pollo arroz, resolver. pollo arroz, yo no voy a comer pollo. No va a tener una gran proporcionalidad el gráfico que voy a hacer, tampoco ¡Cállate! tiene el del ejercicio. ¿Sí? Me gusta la Hay una marina, ordenada la 18. marina. Tampoco porque una milanesa. Hay una primera restricción presupuestaria. Digo primera porque se nota que es la situación inicial. Ya lo vamos a ver con los datos. Hay un primer óptimo que le llaman A, del cual no sabemos la ordenada, pero sí sabemos la abscisa. Ya con esto que estoy haciendo, estoy dando pistas de cómo se resuelve. Tenemos otra restricción presupuestaria con mayor pendiente. ¿Qué quiere decir? Que el precio de X, ¿qué pasó? Bajó. Si esta es la situación inicial y esta es la que sigue, el precio bajó. Se da la particularidad que el óptimo está por ahí abajo. Tengan ese cuidado porque C es un parámetro. Este es el punto C. C nos da un parámetro de ordenada de 7,5. No conocemos la abscisa de ese punto. Y como ustedes saben, cuando uno encuentra o quiere encontrar un efecto sustitución y un efecto ingreso, acá voy a modificar un poquito la curva de indiferencia para hacerla más parecida a la del ejercicio. ¿Sí? Esto nos está indicando que se buscó el punto que divide las aguas entre efecto sustitución y efecto ingreso con una restricción presupuestaria ficticia. Perdón, se me fue. Tiene que tenerla pendiente de esta restricción presupuestaria y pasar por el punto B. Sería una cosa así. Y esto le llamamos un punto B. Y de esta ficticia sí sabemos esta ordenada, dice que es 12. No sé si ustedes están viendo el ejercicio, sería muy bueno que así sea. Y nos dice la ordenada del punto B, 4,5, como les comenté. El gráfico no guarda una relación de proporciones. Sí. Sí, voy uno por uno. Acá también tenemos una información. Conocemos la ordenada y la abscisa. Este punto es 12. Y del punto A ya dijimos 6. Estos son todos los datos. 18, 12, 7,5, 4,5, 6 y 12. Entonces, leamos lo que dice el enunciado y terminamos de entender esto. A todas luces, y además porque ya he hecho algunos ejercicios de estos otros años, el punto A es el óptimo inicial, hay un cambio en el precio de X que lleva al consumidor a elegir C y se obtiene un punto B intermedio para separar efectos sustitución e ingreso a la Higgs. Macho, Es porque decir, está peleando. devolviéndole Sí, bueno, pero O sea, al consumidor a la curva de es otra indiferencia cosa. original y para así separar efecto sustitución y efecto ingreso. Porque este lo hizo cagar. Hay otra forma de separar efecto sustitución y efecto ingreso que es a la Slasky. No sé si la van a ver, pero por la duda se los aviso. Bueno, sobre efecto sustitución y efecto ingreso,
espero que ya conozcan, porque no lo vamos a poder explicar de nuevo hoy, ¿sí? Un aviso honesto. En el ejercicio, en el que está en el libro, el punto C está un poco a la derecha del 12. Eso puede ser que nos dé valor errado por cómo construir el gráfico aquí en la pizarra. Pero vamos al álgebra, a los números, ¿sí? ¿Qué dice el ejercicio? Sabemos que un individuo consume X e Y, o sea, la utilidad del individuo se la da X e Y. Elige entre dos bienes, es el caso que vamos a ver mayoritariamente en la materia. Tiene un ingreso, yo uso la letra M, de 72. Y la demás información que usted tiene es la que está en el gráfico, ¿sí? Entonces, con eso se le pide estimar los precios iniciales. Precio de X, precio de Y. Esto es el inciso A y la restricción presupuestaria del consumidor. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, ya estuvimos viendo, para facilitarles un poco más, digamos, esta es la restricción presupuestaria inicial. Está claro eso. Si la ordenada es 72, perdón, la ordenada es 18, M sobre P I es 18. Esto es un dato del gráfico. O sea, tengo que saber que ese 18 tiene que ser la ordenada es renta dividido precio. Entonces el precio no lo conozco, pero la renta sí. Entonces yo sé que 72 sobre el precio de Y, porque el dato de la renta ya me lo han dado, es igual a 18. Entonces el precio de Y tiene que ser igual a 72 sobre 18. Y eso, pueden calcular una cuenta simple, 4. El precio inicial de Y, 4. Y también tenemos la abscisa al origen, o sea, tengo que 72, o sea, por analogía, no lo voy a escribir todo por motivo de tiempo. 72 sobre PX es 12. También del gráfico. ¿Sí? Situación 1, situación 2. Entonces el precio de X es 72 sobre 12. Bien. Entonces ya tengo los precios iniciales. ¿Cómo es la restricción de balance? ¿Cómo es la fórmula de la restricción presupuestaria? Bueno, muy simple. M igual a PX por X más PI por Y. Esto no es que sea una religión, pero con el correr de los días ya lo van a saber de memoria. Si despejan, esto es M sobre PI menos PX sobre PI por X. O sea, la restricción presupuestaria se puede ver como 72 igual a 6 por X más 4 por Y, alternativa 1, o despejando Y me va a quedar 72 sobre 4, que ya sabemos que es 18, menos 6 sobre 4 por X. O sea, 18 menos 1,5 por X. Presten atención cuál será la forma correcta en el sentido que nos pide el enunciado. El enunciado nos pide usar esta expresión. Si ustedes dijeran que es esta, la restricción presupuestaria, es correcto también, pero en una corrección de 350 o 500 exámenes, y vamos a estar esperando esta. O sea, tengan ese cuidado de ver qué les pide el ejercicio. Son dos alternativas correctas. ¿Cuál es la elección óptima en el punto A? Calcular cuáles son las cantidades que maximizan el bienestar en la situación inicial. Una ya la tenemos. Voy a empezar a poner las letras. Todo esto corresponde a A. Y ahora, para que todos vean, debería borrarlo y
y empezar de nuevo. Necesitamos el gráfico. Borramos. Entonces, punto B, el óptimo A. O sea, se debe hacer aquí. Necesito las coordenadas de X y de Y. La de X es 6. miércoles qué pasó? Sale del gráfico. No sé si la... ¿Cómo hago para obtener Y? Bueno, tengo que aplicar propiedades. Sé que está en un óptimo. Sé que está agotando todo su presupuesto. ¿Vos ibas a gimnasia? Entonces yo sé que 72, que era el presupuesto, Todos los días van a gimnasia. debería... voy a anotar los precios iniciales en algún lugar, porque si no, yo me los voy a olvidar. Pero dijimos que eran 4 y 6. Además, reniega cada vez que te... Vamos a anotar por acá. PX era 6. Eso era en la primera restricción presupuestaria. Entonces, si 72 es la renta, 6 es la cantidad, 6 es el precio, y esto sumado a lo que se gasta en Y, que vale 4, por Y que no sabemos cuánto es, todo eso me tiene que dar 72. Esto es 36. Entonces me queda 72 menos 36 es 4 por Y. O sea que 36 sobre 4 es Y. O sea, Y es 9. Esto le podemos llamar asterisco 1, el primer óptimo. O le podemos poner A. X sub A. ¿Sí? Entonces este punto es 9. Este es el primer valor que hemos obtenido. En este caso solamente hemos usado la información de la restricción presupuestaria. Los puntos siguientes además tenemos que conocer un poquito sobre el fenómeno este de cómo separar efecto sustitución y efecto ingreso. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, porque es la misma expresión de la restricción presupuestaria, nada más que en una está despejada de una manera y en otra de otra. O sea que sería el mismo resultado sin dudas, independientemente de cuál expresión de la restricción presupuestaria usan. Después nos pide el punto C. El punto C. Estoy omitiendo lo que dice explique con detalle la forma en la que lo obtuvo porque ya lo hemos visto. Punto C. Cambios en el equilibrio. Suponga que el precio de X se reduce a la mitad. El precio de X nuevo es igual a un medio del precio de X. O sea, el precio de X nuevo es igual a 6 por un medio. O sea, es igual a 3. Eso es lo que está pasando acá. Esta es la restricción presupuestaria original. Se están ampliando las posibilidades de consumo. ¿Por qué? Porque bajó el precio. Leamos lo que nos pide el ejercicio y lo que nos informa. ¿Cuáles son los efectos ingreso, efecto sustitución y total medidos en unidades de X? Bueno, esta pieza no nos hace falta para nada. Recuerden, les dije en el gráfico del libro, la coordenada C posiblemente sea mayor a 12. Un defecto del gráfico que yo hice en comparación con el que tienen en el libro. Queremos separar efecto ingreso, efecto sustitución y efecto total. Entonces, ¿qué necesitamos? Ya tenemos las coordenadas del punto A. Necesitamos las coordenadas del punto C y las del punto B. ¿Sí? De cada uno tenemos algo. De C tenemos la ordenada, de B también. Nos faltan justamente los valores para X. ¿Cómo lo obtenemos? Ahí es donde tenemos que usar un poquito el ingenio y nuestro conocimiento sobre teoría del consumidor. Entonces, empecemos por el punto C. ¿Sí? Empecemos por el punto C. Yo sé que el punto C está sobre una curva, sobre una restricción presupuestaria para la cual el precio de X ha variado. ¿Hay información de que haya cambiado algo más? No. Entonces, para el punto 2 sé que la renta es 72.
el precio de X, X lo conozco, no, es la incógnita. Esto es lo que queremos obtener. Aquí en general, aquí en particular. La renta se tiene que igualar con la suma de lo que se gasta en ambos bienes. Lo conozco porque es 4 y nada indica que haya cambiado. Si no, si hubiera cambiado, entonces habría cambiado la ordenada. O el ejercicio nos hubiera indicado que cambió. Entonces aquí es muy importante que se atengan a lo que dice y a lo que no dice el ejercicio, para que no se confundan. Y, lo conozco la coordenada C, la coordenada Y del punto C, es 7,5. ¿Bien? Entonces, de nuevo, es un despeje sencillo. Usamos solamente la información de la restricción presupuestaria. 72 menos 4 por 7,5 es 30. Entonces lo vamos a restar de este lado y nos queda 3x. Entonces acá me queda 42 sobre 3. Esa es la coordenada de x para el punto C. ¿Cuánto da? Bueno, 14. Entonces lo voy a anotar acá en limpio. XC, YC es el punto 14, 7,5. Vamos a usar la coordenada de X nomás, porque nos pidieron que expresemos todo en términos de X. Entonces C es 14. Acá está lo que les decía, y les pido disculpas. Como hice el gráfico medio apurado, la coordenada de C me quedó a la izquierda de la abscisa al origen de esa restricción presupuestaria original y bueno, queda como un despropósito. Pero bueno, cambiar el gráfico nos tomaría demasiado tiempo. O no, si quieren lo dejamos bien hecho. Lo cambiamos y acá no pasó nada, ¿les parece? Vamos a hacer un cambio. ¿Sí? Así no se quedan con una idea tan distorsionada de los números reales. ¿Sí? El 14 tiene que estar a la derecha del 12. ¿Sí? Pero bueno, si ustedes tienen el gráfico del libro, ahí lo tienen correcto. Entonces lo único que nos va a quedar por hacer, es obtener las coordenadas del punto B. ¿Sí? Las coordenadas del punto B. El punto B es el más difícil, o digamos el menos habitual. ¿Por qué? Porque se compone de una restricción presupuestaria que no sabemos cuál es el ingreso. ¿Sí? Porque es una recta presupuestaria ficticia, una que surgió de quitarle ingresos al individuo hasta devolverlo a la curva de indiferencia original. Pero tenemos esta ordenada, o sea que esa renta ficticia que tendría el individuo en ese punto la podemos obtener también. Entonces ahí vamos a tener que usar dos pasos. Borro todo esto porque si no, no puedo continuar y que los chicos del otro lado vean. Esto es la situación en el punto A. La situación en el punto C, dijimos precio de X es de 3, precio de Y igual a 4. Lo dejamos ahí por si nos llega a hacer falta. Y buscamos la coordenada del punto B. XB, YB. ¿Cómo lo obtengo? YB ya lo tengo. Es 4,5. Y este es el que no conozco. ¿Qué conozco a partir del gráfico? Que el punto B está sobre una restricción presupuestaria ficticia que tiene una ordenada M ficticia sobre
de 4 tiene que ser igual a 12. Entonces el M ficticio tiene que ser 4 por 12, 38. Ahí está todo el truco. Necesitamos esa renta porque no es la original. La renta original es la que origina las restricciones presupuestarias que en el gráfico del libro están en línea continua. Esta sería la restricción presupuestaria 2. Y esta del medio, la recta presupuestaria ficticia. Pero bueno, ya tenemos esa renta. Entonces, con esa renta, pongo cómo sería la recta de balance. Precio de X, 3. Por X, que es lo que no conozco. A eso le tengo que sumar precio de Y, que es 4, por las coordenadas que son de 4,5. Estoy de nuevo mezclando la forma general y la forma particular. 4 por 4,5. Si quieren le ponemos un paréntesis para que no se confundan con el punto. Solamente, no es requerido. Y despejamos de nuevo. O sea, como hicimos en los otros dos parámetros que obtuvimos. 4,5 por 4, 18. 48 menos 18 es igual a 3 por X. 30 sobre 3 es igual a X. Y X, esto es el XB, es igual a 10. Componemos el cuadro final por si tienen algunas consultas antes que termine la clase. Aquí está el modelito de efecto sustitución e ingreso. Si baja el precio, aumenta el consumo del bien cuyo precio bajó. Y tratamos de descomponer en dos. Una parte le llamamos efecto sustitución, que es el desplazamiento sobre la misma curva de indiferencia. Y el resto sería como un desplazamiento originado en cambios de ingreso, porque sería un desplazamiento paralelo entre esa recta de balance ficticia y la recta de balance final. Es clave para este ejercicio que recuerden eso, que la recta esa ficticia tiene la misma pendiente que la restricción presupuestaria final, pero otro ingreso. Entonces, de XA a XB es efecto sustitución. De XB a XC es efecto ingreso y de XA a XC es el efecto total. Que además deberían sumarse y dar lo mismo. Entonces, ¿cómo hago efecto de A a B? El valor más grande, que es 10, le resto A, que es vamos a escribirlo algebraicamente, XB menos XA. Es decir, disculpen los que están online. Claro, esa es la tierra que Quedó afuera de la pantalla. Cualquier huevada se presta. Es 10 menos, esto es igual a 4. El efecto sustitución es de 4. Cuando baja el precio de 6 a 3, hay un efecto sustitución que lleva a aumentar en 4 unidades de consumo. El efecto ingreso va a pasar de XC, es decir, 14 menos 10, que también da 4, sumados dan 8. Verifiquemos si hicimos bien las cuentas. XC menos XA es 14 menos 6, efectivamente es igual a 8, que es lo que debe ser por construcción. La suma del efecto sustitución y el efecto ingreso tienen que dar el efecto total, o sea, el cambio total en las cantidades. Si hubiera sido un bien, bueno, me estoy anticipando. ¿Es un bien normal o inferior? Normal,
¿Quién dice otra cosa? ¿Alguien cree que es inferior? Es normal. Sí, es normal porque el efecto ingreso es positivo. Cuando baja el precio quiere decir que está incrementándose la capacidad de compra y eso como respuesta en la demanda se traduce en un aumento de consumo. Si hubiera sido un bien cuyo de características inferiores, el efecto ingreso habría aminorado el efecto total y habría compensado. Chicos, silencio, yo sé que en un ratito salen todos, pero un segundo más. Una pregunta. 14 es el XP. 6 es el XA. Ah, y sí, Estoy bien. boludo. Distancias. Distancias. Y sí, boludo. Y sí. ¿Qué? Si fuera un bien Giffen, pregunta de examen. Pregunta de examen, chicos. ¿Pero dónde? 2 minutos Ah, más. bueno, eso no lo sé. ¿Cómo sabemos si hubiera sido un bien Giffen? Bueno, el efecto ingreso, un bien Giffen, lean el material, vayan a clase. Un bien Giffen es lo que se conoce como un bien fuertemente inferior. Un bien con un efecto fuertemente inferior tendría un efecto ingreso negativo que no solo compensaría en parte el efecto de sustitución, sino que lo sobrepasaría. O sea, se daría la paradoja de que bajando el precio, por tener un efecto de ingreso fuertemente negativo, el consumo aumentaría, se reduciría. O sea, baja el precio y se reduce el consumo. Es algo atípico, es un caso atípico, pero es importante que lo conozcan. Sería el caso de que el punto C no solo estuviera a la izquierda de B, sino que estaría a la izquierda de A. O sea, el consumidor terminaría consumiendo menos que antes que bajara el precio. No suele pasar en la realidad, sería un caso atípico, pero es bueno que lo conozcan. Dejamos ahí porque sé que muchos quieren salir a tomar algo antes de la próxima clase. 5 minutos, el que se quiera acercar me puede hacer consultas.